¿Alguna vez has sentido que, a pesar de ser amable, educado o incluso empático, hay personas que simplemente te detestan sin una razón aparente? Tal vez es tu forma de hablar, tus logros o simplemente tu manera de ser. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mayoría de las veces el problema no eres tú, sino factores mucho más profundos que actúan en el trasfondo? En este video, te revelaremos 9 razones ocultas, basadas en la filosofía estoica, que podrían explicar por qué algunas personas desarrollan sentimientos negativos hacia ti. Conocer estas razones te dará una perspectiva más clara para enfrentar estas situaciones con sabiduría y encontrar la paz que tanto mereces. Descubramos juntos lo que realmente sucede cuando la hostilidad parece emerger de la nada. Si alguna vez te has sentido incomprendido, lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves tus relaciones para siempre. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? 1. Envidia y celos. La envidia y los celos son emociones poderosas que pueden transformar el modo en que una persona ve a los demás. Cuando alguien percibe tus logros, cualidades o éxito como inalcanzables o una amenaza para su autoestima, lo que pudo empezar como admiración puede convertirse en resentimiento. Este fenómeno ocurre especialmente cuando el logro de otro destaca las propias carencias percibidas. En lugar de ver el éxito de los demás como fuente de inspiración, las personas envidiosas a menudo interpretan ese éxito como un reflejo de su incapacidad, lo que genera una espiral de emociones negativas. Según la filosofía estoica, debemos recordar que las emociones ajenas están fuera de nuestro control y no deberían dictar nuestra tranquilidad. El enfoque debe estar en nuestra conducta, sin buscar validación externa ni preocuparnos por cómo nos perciben los demás. Un ejemplo estoico que ilustra el manejo de la envidia y los celos es la vida de Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó envidia y rivalidad de miembros de la corte y senadores, quienes cuestionaban sus decisiones o intentaban socavar su autoridad debido a su poder y virtudes destacadas. En lugar de dejarse llevar por la necesidad de ganar la aprobación de los demás o responder con rencor, Marco Aurelio aplicó los principios del estoicismo. Según sus propias reflexiones en Meditaciones, Marco se centraba en su deber, su carácter y en actuar conforme a la virtud, ignorando las críticas motivadas por celos. Para él, era más importante vivir de manera justa, sabia y compasiva, dejando que los juicios o sentimientos de los demás se diluyeran por sí solos. Como ejemplo concreto, Marco Aurelio escribió que el alma se vuelve digna cuando sigue el camino de la razón y no se deja perturbar por lo que otros dicen o hacen. Esta actitud refleja cómo el estoicismo enseña a no tomar las emociones negativas de los demás como algo personal, sino a comprenderlas como un reflejo de su lucha interna, manteniendo la serenidad y el enfoque en la propia virtud. Si te está gustando este contenido y encuentras valioso el análisis de estas dinámicas sociales, suscríbete a Sabiduría Emocional para más reflexiones profundas que transformen tu vida. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para que no te pierdas nuestros próximos videos. 2. Malentendidos y comunicación ineficaz. Las relaciones humanas están llenas de complejidades, y pequeños malentendidos tienen el potencial de convertirse en conflictos mayores si no se resuelven a tiempo. La falta de claridad, suposiciones erróneas y palabras malinterpretadas son solo algunos ejemplos de cómo la comunicación puede fallar. La acumulación de estos malentendidos crea barreras emocionales que son difíciles de superar y que alimentan percepciones distorsionadas. La clave para manejar esta situación es una comunicación abierta y efectiva. Escuchar de manera activa, expresar nuestras intenciones con claridad y cultivar la empatía son pasos fundamentales para reducir malentendidos. Al mismo tiempo, ser conscientes de nuestras reacciones y no caer en prejuicios puede evitar que una pequeña confusión se convierta en una fuente de resentimiento duradero. Un ejemplo estoico clásico relacionado con malentendidos y comunicación ineficaz se puede encontrar en la vida de Séneca, el filósofo y consejero del emperador Nerón. A lo largo de su relación con Nerón, Séneca enfrentó múltiples malentendidos, intrigas y tensiones en la corte imperial.
Muchas veces, sus palabras e intenciones eran malinterpretadas o tergiversadas, especialmente en un entorno tan politizado y lleno de rumores como el Palacio Romano. Frente a estas situaciones, Séneca aplicó la filosofía estoica para manejar el conflicto de manera serena y evitar que las emociones lo dominaran. En sus cartas y obras, promovió la claridad en el habla, la paciencia y la importancia de comprender el punto de vista de los demás. Por ejemplo, Séneca insistía en la necesidad de ser dueños de nuestras palabras y no esclavos de nuestras emociones al comunicarse. Cuando surgían tensiones, en lugar de reaccionar impulsivamente, él buscaba comprender los motivos detrás de la conducta de los demás y siempre apelaba a la razón y al diálogo directo, cuando era posible. Este enfoque estoico de la comunicación resalta la importancia de la escucha activa, la calma frente a la adversidad y la disposición a clarificar intenciones, al tiempo que se evita tomar las percepciones erróneas de manera personal. Así, Séneca es un modelo de cómo resolver conflictos con madurez y sabiduría. 3. Diferencias de valores fundamentales. Cada uno de nosotros es producto de experiencias, culturas y creencias que moldean nuestras percepciones y valores. En un mundo tan diverso, es natural encontrar personas cuyas ideas y valores chocan con los nuestros. Cuando estas diferencias no se manejan con tolerancia, pueden convertirse en fuentes de conflicto y resentimiento. Al percibir que alguien desafía nuestros valores fundamentales, podríamos sentirnos atacados o amenazados, lo que genera hostilidad. La filosofía estoica promueve la aceptación y el respeto hacia los valores ajenos, comprendiendo que cada persona tiene derecho a sus propias creencias y que, al final del día, nuestras diferencias son una fuente de aprendizaje y crecimiento. Mantener la mente abierta y buscar puntos en común, en lugar de centrarnos en las divisiones, nos permite construir relaciones más saludables y enriquecedoras. Un ejemplo claro de cómo la filosofía estoica maneja las diferencias de valores fundamentales se puede encontrar en la vida de Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes del mundo antiguo. Epicteto, aunque nacido en una circunstancia de sufrimiento, enfrentó su vida con una perspectiva estoica de aceptación y tolerancia, particularmente frente a las diferencias de valores y creencias. En una de sus enseñanzas, Epicteto explica que no debemos preocuparnos por los valores o actitudes de los demás si no están dentro de nuestro control. Él argumentaba que las opiniones ajenas, por más que se aparten de los nuestros, no deben alterarnos o hacernos perder la paz interior. En lugar de reaccionar con hostilidad hacia aquellos cuyas creencias eran diferentes, Epicteto sugería que debíamos aceptar que cada persona actúa de acuerdo con su propia formación, circunstancias y perspectivas. Lo importante, según él, es mantener el control sobre nuestras propias reacciones y no dejar que las diferencias de valores nos desestabilicen. Por ejemplo, en su manual de Epicteto, explica que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este principio es aplicable cuando nos encontramos con personas cuyas creencias no compartimos. En lugar de juzgar o rechazar, el enfoque estoico propone tratar de comprender el punto de vista del otro, buscando siempre el respeto mutuo y la oportunidad de aprender. Epicteto nos invita a no luchar contra la naturaleza humana de la diversidad, sino a abrazarla como una oportunidad para crecer en sabiduría y comprensión. De este modo, Epicteto nos enseña que las diferencias de valores no son un obstáculo para la armonía, sino una oportunidad para ejercitar la tolerancia y la paciencia, cualidades clave de la práctica estoica. 4. Influencia de rumores y chismes. El poder del rumor y el chisme no debe subestimarse, ya que puede ser devastador para la reputación de una persona. Los chismes son como incendios que se propagan rápidamente, distorsionando la percepción pública de alguien antes de que pueda defenderse. Las personas tienden a ser receptivas a las historias negativas, especialmente cuando éstas satisfacen un deseo de morbo o confirman prejuicios preexistentes. Cuando se perpetúan rumores, la imagen de alguien puede quedar empañada, afectando no solo su vida social, sino también su autoestima y oportunidades.
La mejor forma de contrarrestar estas situaciones es mantener la integridad, ser coherente en nuestras acciones y valores, y no sucumbir a las provocaciones. Con el tiempo, la verdad suele salir a la luz, y el comportamiento ético puede ser la mejor respuesta a las falsedades. Ignorar rumores maliciosos y evitar participar en la difusión de chismes también contribuye a romper el ciclo de negatividad. Séneca fue objeto de calumnias y rumores, tanto por su posición política como por su riqueza y su relación con el emperador. A pesar de estas críticas, Séneca adoptó una postura estoica ante las difamaciones y las calumnias que se vertían sobre él. En sus cartas a Lucilio, Séneca expresa cómo el sabio estoico no debe preocuparse por los rumores ni por la opinión pública. En lugar de reaccionar ante los comentarios maliciosos o las mentiras que circulan sobre él, el estoico se mantiene firme en su integridad y se concentra en sus propios principios. Séneca enfatiza que las palabras de los demás no deben afectar nuestra paz interior ni nuestra reputación, porque nuestra verdadera esencia no depende de la percepción ajena, sino de nuestras acciones y virtudes. En un pasaje famoso, Séneca escribe: la fama de uno debe ser una consecuencia de su virtud, no el fin por el cual la persona actúa. Esto significa que, independientemente de los rumores o las mentiras que puedan ser dichas, la persona sabia sabe que lo que realmente importa es vivir con virtud, honestidad y coherencia. Al mantener una conducta recta y no involucrarse en los chismes o la difamación, el sabio estoico no solo preserva su paz interior, sino que, eventualmente, su integridad demostrará la falsedad de los rumores. De esta manera, la filosofía estoica enseña que la mejor respuesta a los rumores y chismes no es defenderse agresivamente, sino seguir actuando de acuerdo con la verdad y los principios éticos. Con el tiempo, la verdad prevalecerá por sí sola, y aquellos que han difundido mentiras perderán su credibilidad. Como Séneca dice, el tiempo se encarga de que la verdad salga a la luz. 5. Inseguridades personales y proyección. Muchas veces, la hostilidad que recibimos de otros no tiene nada que ver con lo que hacemos o decimos, sino con las luchas internas de esas personas. Las inseguridades personales, como el miedo al fracaso, la sensación de insuficiencia o el sentimiento de no ser valorado, pueden llevar a algunos a proyectar sus miedos y frustraciones en los demás. Cuando alguien percibe cualidades en otra persona que cree no poseer o que quisiera tener, puede desarrollar sentimientos de rechazo, odio o desprecio. En lugar de reconocer sus propios problemas, esta persona externaliza su dolor y dirige su hostilidad hacia aquellos que considera superiores o más exitosos. Comprender esta dinámica de proyección puede ayudarnos a no tomarnos la hostilidad de manera personal y a manejarla con empatía. Al final, somos responsables de nuestras reacciones, y no podemos controlar los sentimientos o miedos de los demás. Epicteto, quien vivió una vida marcada por desafíos personales y sociales. Epicteto, nacido esclavo, sufrió numerosas adversidades a lo largo de su vida, pero su filosofía se basó en aceptar que muchas de las cosas que nos afectan no están bajo nuestro control, y que nuestras reacciones ante las circunstancias son lo único que realmente podemos controlar. En uno de sus diálogos, Epicteto explica que las emociones negativas de los demás, como el desprecio o el rechazo, a menudo no son un reflejo de lo que hemos hecho, sino de lo que esa persona experimenta internamente. Para Epicteto, las personas que proyectan inseguridades y frustraciones hacia otros son aquellas que no han logrado encontrar paz consigo mismas. Es por eso que, cuando alguien expresa hostilidad hacia nosotros, no debemos tomarla de manera personal, porque sus sentimientos no tienen nada que ver con nuestra verdadera naturaleza. Epicteto escribe en sus discursos que no nos afectan los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si una persona reacciona con hostilidad hacia nosotros debido a sus propias inseguridades, no debemos permitir que sus proyecciones alteren nuestra paz. El sabio estoico reconoce que la hostilidad de otros es más un reflejo de sus propios temores y conflictos internos que de nuestras acciones. En lugar de responder con rencor, el estoico practica la empatía, reconociendo que todos enfrentan luchas internas y que su dolor se proyecta hacia el exterior. Así,
Epicteto nos anima a ser conscientes de nuestras propias reacciones sin dejarnos influir por los miedos o inseguridades ajenas. Si alguien proyecta sus inseguridades hacia nosotros, debemos mantener la serenidad y recordar que las emociones de los demás son su responsabilidad, no nuestra. Practicar la autorreflexión y la paciencia es clave para no dejar que la hostilidad ajena nos afecte. Al final, nuestra paz interior depende de cómo elegimos reaccionar ante las proyecciones de los demás y no de las acciones de los otros. 6. Falta de empatía y comprensión. La empatía es una habilidad crucial para la coexistencia pacífica en sociedad, pero, desafortunadamente, no todos la poseen ni la practican. La falta de empatía y de disposición para entender a los demás puede conducir a juicios precipitados, malentendidos y hostilidad. Cuando alguien carece de la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, es más fácil que interprete sus acciones de manera negativa, lo que alimenta conflictos. La ausencia de empatía genera un entorno en el que las percepciones distorsionadas y los prejuicios toman el control, dificultando la resolución de conflictos y promoviendo actitudes de rechazo. Cultivar la empatía, por otro lado, nos permite ver el mundo desde distintas perspectivas, lo que reduce la posibilidad de antagonismos. Aprender a escuchar activamente, aceptarlas, disipando el odio y fomentando la comprensión mutua. Séneca reflexiona sobre cómo las percepciones erróneas y la falta de comprensión entre las personas generan conflictos innecesarios. Séneca aborda el tema de las relaciones humanas al recordar que cada individuo tiene su propia historia, que está llena de experiencias y luchas únicas. Él nos invita a considerar que las acciones de los demás son, en muchos casos, reflejo de sus propios desafíos internos y no de una mala intención hacia nosotros. Según Séneca, siempre debes recordar que los demás son tan humanos como tú, y sus defectos son solo una extensión de sus propias luchas personales. Esta reflexión nos anima a no apresurarnos a juzgar a los demás ni a malinterpretar sus acciones cuando no las entendemos completamente. Cuando nos enfrentamos a personas que carecen de empatía o cuando nos sentimos mal comprendidos, el estoico debe recordar que nuestras reacciones dependen de nosotros y que, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, podemos elegir responder con paciencia y compasión. Séneca también aconseja en sus cartas a no tomar los juicios y actitudes negativas de otros como algo personal, sino como una oportunidad para practicar la serenidad y la comprensión. Al practicar la empatía, el estoico reconoce que cada persona lleva consigo su propia carga emocional y que nuestra paz no debe depender de cómo los demás nos perciben o nos tratan. La clave está en cultivar un corazón compasivo y entender que, a menudo, los conflictos surgen por la incapacidad de ver más allá de nuestra propia perspectiva. Para Séneca, cultivar la empatía no solo es esencial para la paz social, sino también para nuestra propia paz interior, ya que aprender a ver el mundo desde los ojos de los demás nos libera de prejuicios y nos ayuda a construir relaciones más equilibradas y comprensivas. 7. Competencia o rivalidad. La competencia, en su forma más constructiva, puede impulsar a las personas a ser mejores y alcanzar metas ambiciosas. Sin embargo, cuando la competencia se convierte en una obsesión o se distorsiona, puede dar lugar a rivalidades tóxicas. En estas situaciones, el enfoque deja de estar en el propio crecimiento y progreso y se convierte en un deseo de superar o incluso sabotear a los demás. Esto puede generar entornos hostiles, afectar las relaciones personales y laborales y causar estrés emocional. Las personas atrapadas en rivalidades suelen ver el éxito de otros como una amenaza directa, lo que las lleva a buscar fallos y debilidades ajenas. Para evitar caer en este ciclo negativo, es importante adoptar una mentalidad colaborativa que valore el éxito de los demás como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Celebrar los logros de otros, colaborar en lugar de competir de manera destructiva y reconocer que hay espacio para todos puede transformar la competencia en un catalizador para el crecimiento conjunto. Epicteto, quien aconsejaba no ver a los demás como rivales, sino como compañeros de viaje en el camino de la vida. En el manual de vida, Epicteto nos recuerda que no debemos compararnos continuamente con los demás ni medir nuestro valor según sus éxitos.
De acuerdo con Epicteto, la verdadera competencia está dentro de uno mismo. No busques que los demás hagan lo que te conviene, sino haz tú lo que te conviene. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad viene de concentrarnos en nuestro propio desarrollo y crecimiento, sin obsesionarnos con la competencia externa. En lugar de ver a los demás como amenazas, el estoico debe aprender a celebrar el éxito ajeno, porque, al hacerlo, se cultiva una mente en paz que no se ve alterada por la necesidad de superar o vencer a los demás. Epicteto también señalaba que no debemos preocuparnos por lo que los demás puedan hacer o tener, sino por lo que nosotros mismos podemos hacer para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. La competencia destructiva, entonces, surge cuando nos enfocamos demasiado en los logros de los demás y nos dejamos consumir por el deseo de compararnos. El estoico, en cambio, adopta una mentalidad de colaboración, donde el éxito ajeno se ve como un recordatorio de lo que es posible y una fuente de inspiración. No se trata de ganar a toda costa, sino de perfeccionar nuestro carácter, nuestros valores y nuestras habilidades, sin dejar que la envidia ni el ego interfieran. La paz interna viene de reconocer que cada uno tiene su propio camino y que el verdadero logro es avanzar con integridad, no a expensas de otros. De este modo, un estoico puede transformar la competencia en algo positivo y saludable, buscando el crecimiento mutuo y aprendiendo a ver el éxito de los demás como un aliciente para su propia mejora. 8. Expectativas sociales. Las normas y expectativas sociales son constructos que determinan cómo deberíamos actuar, pensar y vivir según la cultura y la sociedad en la que nos encontramos. Para quienes no encajan en estas normas o eligen un camino diferente, el rechazo y el resentimiento son realidades comunes. Este rechazo puede manifestarse en formas sutiles, como miradas desaprobadoras, o en formas más explícitas, como la exclusión social o el desprecio. Las expectativas sociales pueden imponer presión sobre las personas para conformarse, renunciando a sus propias aspiraciones, valores y autenticidad. La filosofía estoica ofrece un enfoque liberador al enfatizar que debemos vivir de acuerdo con nuestros propios principios y no ser esclavos de las opiniones de los demás. Aceptar que no podemos agradar a todos y que es imposible cumplir con todas las expectativas externas nos permite centrarnos en lo que realmente importa, nuestra paz interior y nuestras metas personales. Séneca afirmaba, no hay mayor libertad que la que se encuentra en la independencia de las opiniones de los demás. Este principio refleja la capacidad del estoico para mantenerse firme frente a las presiones sociales y mantener su autenticidad. En una de sus cartas, Séneca explicó cómo la mayoría de las personas se dejan llevar por las expectativas de los demás, perdiendo su verdadera esencia en el proceso. En lugar de buscar la aprobación externa, el estoico se enfoca en cultivar su propio juicio y vivir de acuerdo con los valores que considera más importantes. Para Séneca, no importa si el mundo te rechaza o te mira con desaprobación, lo que realmente importa es que sigas el camino que has elegido con sabiduría, sin dejarte dominar por las convenciones sociales. Un ejemplo práctico de estoicismo en relación con las expectativas sociales sería el caso de un individuo que decide emprender una carrera artística, aunque su familia y amigos esperan que siga una profesión más segura, como la medicina o el derecho. En lugar de ceder a la presión social para encajar en una carrera convencional, el estoico entendería que, al final, la felicidad y la paz interior provienen de ser fiel a sí mismo. Al vivir según sus propios principios, no se dejaría influir por las expectativas sociales, pues sabe que solo él tiene el poder de definir su propósito y su camino. Así, el estoico enfrenta el rechazo de la sociedad con serenidad, reconociendo que las expectativas ajenas son solo opiniones externas que no deben perturbar su paz interior. Acepta que no puede agradar a todos y que la verdadera libertad viene de vivir auténticamente, conforme a sus valores y principios, sin temor al juicio de los demás. 9. Falta de reconocimiento. El ser humano tiene una necesidad innata de sentirse valorado y reconocido por sus esfuerzos y logros. Cuando el trabajo, las contribuciones o los éxitos de alguien son ignorados o subestimados, esto puede generar amargura, resentimiento e incluso una disminución de la motivación.
La falta de reconocimiento puede dar la sensación de que el esfuerzo no importa o que se es invisible para los demás, lo cual erosiona la autoestima y afecta la dinámica de las relaciones. La clave para prevenir estos sentimientos es cultivar una cultura de gratitud y aprecio. Reconocer, validar y valorar los aportes de los demás, tanto en el ámbito personal como profesional, crea un entorno más positivo y cooperativo. Además, desde un punto de vista personal, aceptar que el valor propio no siempre debe depender de la validación externa es un paso importante para proteger nuestra autoestima y bienestar emocional. Esto no significa ignorar la necesidad de ser reconocidos, sino aprender a no depender completamente de ello para mantener la confianza en uno mismo. Epicteto, quien enfatizaba la importancia de no depender de la validación externa para encontrar satisfacción en la vida. En sus discursos, Epicteto enseñó que la verdadera felicidad no depende de los logros que otros puedan reconocer, sino de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestra propia virtud y sabiduría. Epicteto nos recuerda que las circunstancias externas, como el reconocimiento o la falta de él, están fuera de nuestro control, por lo que no debemos dejar que influyan en nuestro bienestar emocional. En uno de sus pasajes más célebres, dice, no busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino que quiera que sucedan como suceden, y tu vida será feliz. Esta perspectiva nos invita a aceptar que, aunque el reconocimiento es valioso, no debe ser la fuente principal de nuestra autoestima. Un ejemplo práctico estoico sobre la falta de reconocimiento sería un trabajador que ha dado lo mejor de sí en un proyecto importante, pero su esfuerzo no recibe el reconocimiento esperado de sus superiores o colegas. En lugar de sentirse resentido o desmotivado por la falta de aplausos, el estoico, como Epicteto, se enfocaría en el valor intrínseco de su esfuerzo. Sabría que ha hecho lo mejor que podía con lo que tenía, y que su satisfacción no debe depender de si los demás lo reconocen o no. Al final, el verdadero valor del trabajo radica en su alineación con sus propios principios y en la dedicación que puso, no en el aplauso que pueda recibir. Este enfoque estoico libera al individuo de la carga de depender de la validación externa y lo enfoca en lo que puede controlar, su conducta, su esfuerzo y su crecimiento personal. El estoico entiende que el reconocimiento puede ser un hecho circunstancial, pero la integridad y la satisfacción interna dependen solo de uno mismo. Las razones por las que otros pueden odiarte en secreto generalmente tienen más que ver con ellos mismos que contigo. Muchas veces, el odio y el resentimiento reflejan luchas internas no resueltas, como inseguridades, celos, frustraciones o creencias rígidas. Aunque pueda ser fácil tomar estas actitudes como algo personal, entender que la raíz de estos sentimientos suele estar más en el otro que en nuestras propias acciones nos brinda una poderosa herramienta para manejar la hostilidad con claridad y equilibrio. La filosofía estoica nos recuerda que no tenemos control sobre las emociones y pensamientos de los demás, pero sí sobre nuestras propias reacciones y actitudes. Nos enseña a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a actuar siempre con integridad y no dejarnos arrastrar por el rencor o la amargura que otros pueden intentar proyectar en nosotros. En vez de devolver odio por odio, el estoicismo promueve la serenidad, la empatía y el entendimiento de que las opiniones ajenas, aunque a veces difíciles de ignorar, no determinan nuestro valor ni nuestro propósito. Además, cultivar la compasión hacia aquellos que nos odian puede parecer un reto, pero hacerlo puede ser transformador. Cuando vemos a quienes nos rechazan como individuos lidiando con sus propias luchas internas, se abre la posibilidad de actuar con amabilidad, o al menos, con una actitud pacífica. Esto no significa aceptar el maltrato o permitir conductas tóxicas, sino más bien abordar las situaciones con límites saludables y una conciencia clara de que el rencor no tiene que definirse por quienes lo proyectan. Recuerda que la paz interior no es un estado que se obtiene al ganar la aprobación de todos, sino al entendernos a nosotros mismos y enfrentar las dificultades con sabiduría, empatía y firmeza. Aceptar que el odio, la competencia y la crítica siempre existirán, pero que nuestro enfoque y reacción hacia ellas marcan la diferencia. Nos libera del peso de las expectativas y de la constante búsqueda de validación externa. A medida que cultivamos esta fortaleza interna,
avanzamos con mayor tranquilidad por un mundo que a menudo puede ser desafiante. Encontrando un equilibrio entre mantenernos fieles a nosotros mismos y responder al entorno con madurez. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si quieres seguir desarrollando tu inteligencia emocional y navegar mejor tus relaciones personales, suscríbete a Sabiduría Emocional y únete a nuestra comunidad. Comparte este video si crees que puede ayudar a otros y no olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.